Bien, en 1272 fue convocado por sus superiores a Nápoles para fundar allí, su ciudad natal, ¿no? Era Nápoles, un nuevo Studium Generale de Teología. Ya en Italia, precisamente el 6 de diciembre de 1273, mientras celebraba la misa, nuestro santo tuvo la gracia de una experiencia mística. Como resultado de aquel encuentro personal con el Señor, tomó una decisión que, desde una perspectiva puramente humana, parecía incomprensible. A partir de aquel momento dejó repentinamente de escribir. La Suma de Teología, su obra magna, quedaría entonces inconclusa. Cuando su secretario Reginaldo le preguntó sobre esta determinación, el Aquinate respondió: se me han revelado tales cosas que cuanto he escrito se me parece que es paja, se me asemeja a paja. Como ya expresé al inicio, desde su primera infancia, nuestro doctor se sintió movido por el deseo de conocer y amar a Dios. Los siguientes años de su vida estuvieron marcados por este único anhelo. Y si bien es cierto que hubo siempre una dimensión poético-mística en la personalidad de Tomás, es verdad también que esta última experiencia de visión sobrenatural lo marcó de un modo indeleble. Luego de ella, todo lo realizado previamente le pareció irrelevante. Los teólogos nos enseñan que la mística implica un cierto saber experiencial del ser divino. En efecto, esta forma de visión se diferencia sustancialmente de lo alcanzado mediante el aprendizaje abstracto y discursivo. Tradicionalmente entendida, la aprehensión mística conlleva la gracia de una iluminación del entendimiento que redunda en la totalidad del propio ser, una visión de Dios que nos atraviesa y llega hasta conquistar el cuerpo. Lo que los místicos ven resulta inefable y por este motivo no es casualidad que solo el lenguaje poético pueda señalar algo de lo que allí acontece. Probablemente por ello también nuestro santo ya no pudo escribir más. Es como si se le hubiese entreabierto la puerta del cielo y desde entonces no fue ya capaz de mirar a la tierra. No es casual que unos meses después Tomás haya muerto. Conviene resaltar que este tipo de vivencias son enteramente una gracia, un regalo que Dios otorga a algunas personas sin que medie merecimiento alguno de su parte. Claro que tampoco hay que pensarlas como algo arbitrario que simplemente a uno le toca en suerte. Todo don conlleva una tarea, al menos la decisión de corresponder con amor al amor divino. A pesar del secularismo reinante, el hombre es por naturaleza un ser religioso, una persona que, como dije al comienzo, si se le brinda el entorno de una tierra fértil, un contexto que no sea decididamente contrario a la fe, se orienta entonces la persona espontáneamente hacia lo trascendente. El materialismo y el sensualismo predominantes no pueden desbancar totalmente nuestra sed de lo divino. Sin embargo, en el presente ocurre que muchas personas buscan experiencias religiosas que solo impacten en su sensibilidad. En nada participa aquí el entendimiento, y este es precisamente un signo inequívoco de lo fraudulento de este tipo de vivencias. Pues una cosa es que el lenguaje humano sea incapaz de expresar lo visto y otra que no se vea absolutamente nada o que incluso se menosprecie la posibilidad de una iluminación del intelecto. Quienes asocian la mística con algo contrario al logos, lejos están de la tradición cristiana. ¿O acaso no estamos orientados al fin último de la visión beatífica? En este tipo de vivencias, el foco parece estar totalmente puesto en la propia subjetividad, mientras que en la verdadera mística, sin negar el yo, pues el yo sale fortalecido de estos encuentros, todas las energías están dirigidas hacia lo alto. El Dios de los cristianos no es una divinidad impersonal que simplemente cumple la función de hacernos sentir bien.
Lo que aquí acontece es algo más bien parecido a la escucha. El tú con mayúscula de Dios se nos revela y nos dirige su palabra. ¿Qué otra cosa podría ser una divinidad cuya intimidad más profunda se manifiesta como verbo? Asimismo, la relación mística no es, al menos ordinariamente, un punto de partida, algo con lo que Dios nos engancha para que luego nosotros osemos darle algo de nuestro tiempo, ¿sí? Como aconteció en la vida del Aquinate, las gracias místicas son más bien un punto de llegada, la consecuencia de una vida consagrada a la oración y a la purificación de las pasiones. Lo que pretendo decir se expresa adecuadamente en el pasaje del Evangelio, en el que se afirma que el Señor convocó a los apóstoles para que continuasen su misión, para enviarlos a predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero primero los llamó a su compañía, a escucharlo, a familiarizarse con su presencia. Lo que luego se comunica ha de ser como el fruto maduro de este encuentro precedente. Con todo, intuyo que, frecuentemente, nosotros rehuimos este tipo de familiaridad. Siempre estamos demasiado ocupados para darle tiempo al Señor. Lo necesario cede ordinariamente su puesto a lo urgente. Nuestros espacios de oración no salen en las historias de Instagram. Lewis decía, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, decía que si tomáramos conciencia de aquello en lo que está llamada a convertirse la persona más torpe y sencilla que está sentada al lado nuestro en el banco de la iglesia, nos sentiríamos inclinados casi a arrodillarnos ante ella. Ser hijos en el Hijo, he aquí nuestro mayor destino. Por último, la vocación del filósofo cristiano. Para finalizar, guiado por mi experiencia de discipulado tomasiano, dedicaré una breve reflexión a describir la labor propia del filósofo cristiano. Uno de los primeros temas que estudié con cierto detalle en la obra de nuestro santo fueron las cuestiones 47 a la 56 de la secunda, o sea, de la segunda parte de la Suma de Teología, referidas a la virtud de la prudencia. Al mirar atrás descubro ahora que estos análisis marcaron sobremanera mi vocación intelectual. Siempre despertó mi atención la aptitud de este hábito, es decir, de la prudencia, para permitirnos aplicar los preceptos universales de la ley moral a las circunstancias específicas de nuestro presente, auxiliada por la virtud del buen consejo. La frónesis, la prudencia, discierne cómo encarnar estos mandatos. Su sabiduría nos permite incluso distinguir algo que hizo Tomás y Aristóteles entre el espíritu y la letra de la ley, a fin de reconocer cuándo es preciso incluso saltarse lo escrito con el propósito de salvaguardar la intención del legislador supremo. Comparto con ustedes este recuerdo porque pienso que, en alguna medida, los filósofos cristianos tenemos que ocuparnos de una labor análoga. ¿A qué otra cosa podemos abocarnos sino a discernir caminos para aplicar los principios fundamentales de la metafísica, la antropología, la ética y la política a la singularidad de los tiempos que vivimos? Y aunque dicho desafío es en verdad arduo, el Aquinate me enseñó que la luz precedente de la gracia siempre nos asiste. Para un pensador cristiano, la visión aportada por la fe no es algo en lo que uno simplemente se apoya cuando la razón no alcanza. Los principios aportados por la revelación tienen que iluminar la reflexión desde su origen. Lo real mismo tiene una hondura teológica que con la sola luz natural no alcanza a comprenderse. Los filósofos cristianos estamos llamados a esta labor de aplicación, pero contando siempre con el auxilio de lo que aprendimos estando de rodillas junto al Señor. En absoluto serviría repetir
los principios perennes de la filosofía realista y de la fe, sin procurar encarnarlos en nuestra propia idiosincrasia. Se trata de aplicarlos sin traicionarlos, de ayornarlos sin disminuir sus exigencias, de expresarlos en un lenguaje que no resulte incomprensible por lejano, aunque tampoco tan mimetizado con el mundo que nada logre cuestionarlo. Como me enseñó McIntyre, es preciso ser tomista con una forma de locución que no suene demasiado escolástica, no porque los teólogos del siglo XIII hayan sido deficientes, más bien nosotros somos incapaces de penetrar su hondura metafísica. Los principios no varían. Nadie puede cambiar los fundamentos salvíficos y morales que nos han sido legados. No obstante, el exceso de información hoy nos abruma y cada vez se torna más difícil el ejercicio de la mencionada aplicación. Sabemos ya que sin Jesús nada podemos hacer. Me urge entonces finalizar con una cita de la Suma que nos confirma esta tesis. El Aquinate recuerda que, y cito, el hombre que está en gracia incluso necesita ser movido por Dios a fin de obrar rectamente, y lo necesita debido a la condición presente de la naturaleza humana, porque si bien esta naturaleza ha sido restaurada por la gracia en cuanto a la mente, aún queda en nosotros la debilidad de la carne. Nos queda además cierta oscuridad en el entendimiento, debido a la cual no sabemos pedir aquello que nos conviene, pues por la complejidad de los acontecimientos y por la imperfección del conocimiento que tenemos de nosotros mismos, no podemos saber plenamente qué es lo que nos conviene. Y así se dice, cita a Santo Tomás, el libro 9 de la Sabiduría, los pensamientos de los hombres son indecisos y nuestras previsiones son inciertas. Por eso tenemos necesidad de que nos dirija y nos proteja Dios, que lo conoce y lo puede todo. Y aquí que incluso los renacidos por la gracia, como hijos de Dios, tenemos que pedir, no nos dejes caer en la tentación y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Ha sido bastante profunda esta reflexión que has compartido con nosotros. Bien, yo voy a dar unas breves palabras eh, y a partir de ahí vamos a abrir eh, la conversación con ustedes. Si es que hubiera alguna pregunta, ojalá que sí. Bien, Tomás de Aquino, maestro de maestros. En una de sus últimas entrevistas al Comercio, curiosamente, en el año 2020, ya en torno a los 100 años, el longevo filósofo positivista argentino Mario Bunge sostuvo que, cito, Tomás de Aquino nos enseñó a discutir, fin de la cita. Llama particularmente la atención este peculiar acerto, dado el carácter implacable con el que Bunge se despachaba contra otros pensadores. Recordemos que hablaba de las, cito, proposiciones demenciales de Husserl y de Hegel. Y eso era cuando estaba de buen humor. Era más violento a veces. Los pensadores que pretenden reducir con afán adánico la complejidad del universo y del hombre a realidades parciales, y peor aún, a objetos y métodos de las ciencias particulares, acaban siendo relegados al olvido. Y es evidente por qué, puesto que utilizan una mínima parte para tratar de contemplar el todo. ¿Mm? Pero ese no es el caso de Tomás de Aquino. Eh, Tomás de Aquino procura tomar todo lo que de verdadero y bueno hubo en la tradición especulativa previa a él y de manera radical acercarse a la verdad sin reducirla ni ahogarla. Este tipo de pensadores son siempre clásicos.
en el sentido de que están siempre vigentes, incluso para sus críticos, y conocen en medio de los vaivenes del devenir histórico un permanente retorno, un redescubrimiento continuo. Aún antes de que los prejuicios contra el medioevo o la escolástica, comunes a la vetusta ilusión ilustrada, y aún arraigados en medios subdesarrollados, obsesionados con la modernización, como nosotros podemos imaginarnos cuáles son. Ya el Aquinate seguía despertando la admiración de figuras como Leibniz. Para la segunda mitad del siglo XIX, Franz Brentano dejó establecido, más allá de cualquier duda, el valor del aquinatense como intérprete inigualado de Aristóteles y también como uno de los más profundos observadores de los fenómenos psíquicos y del proceso de aprehensión de la realidad. El siglo XX no solo sería el gran siglo tomista, al menos en su primera mitad, sino también un momento en que, no sin tensiones, los intérpretes de Tomás se volcaron en ver dos aristas de su figura colosal: su carácter de cultor, depositario y culminación de la filosofía perennis de los socráticos mayores, Platón y Aristóteles, eh, particularmente de Aristóteles, y su originalidad, por otro lado, su carácter de descubridor y desvelador del ser, en contraste con el olvido del ser de la filosofía occidental, denunciado por Heidegger, pero al que, según Cornelio Fabro, el de Aquino se sustraería. Otro rasgo de Tomás de Aquino que lo hace extraordinariamente contemporáneo, especialmente en una época como la nuestra, que se ufana de la diversidad, es que quizás no haya existido pensador que haya hecho mayor uso de las ideas de pensadores del más diverso origen. Tenemos la noción de verdad del judío Isaac israelí, que Santo Tomás toma. Tenemos el carácter intensivo del ser, que toma del pseudo Dionisio, del Areópago, cristiano neoplatónico de la antigüedad de posible origen sirio y de expresión griega. La distinción real, eh, en cuya eh, de diálogo, ¿no?, con Averroes, ¿no?, el pensador árabe musulmán español, con el que discrepaba en mucho, pero al que siempre reconoció Santo Tomás como el comentador por excelencia. Pero quisiera resaltar el carácter de maestro de maestros de Tomás, su visión respecto al carácter esencialmente magisterial de la vida del hombre, que es una visión que creemos resulta absolutamente necesaria, especialmente para épocas caóticas y destructivas como las nuestras. Decía Santo Tomás en la primera parte de la Suma de Teología, cuestión 96, artículo 2, que en el hombre, en cierto modo, se encuentran todas las cosas. En el comentario a los libros de las sentencias, decía: el hombre es como el mar al cual van a dar todos los ríos de las criaturas, ¿no? En la Suma contra Gentiles, en la segunda parte, el capítulo 68, dice lo siguiente: se dice que el alma humana es como el horizonte y confín de lo corpóreo e incorpóreo. En cuanto que es incorpórea, es forma, sin embargo, del cuerpo. Tenemos entonces que para Santo Tomás, el hombre, el ser humano, está formado, ¿no?, por la forma e individualizado por la materia. Es decir, el ser humano tiene dos coprincipios substanciales, que serían la forma, que es su principio de especificación, que hace que cada uno de nosotros esté colocado en la especie de hombre y que es nuestra alma, y la materia, que es el principio de individuación, signado por la cantidad, dice Santo Tomás, que nos hace ser un individuo de la especie. Por ejemplo, la forma me hace ser un ser humano, pero mi materia me individualiza para que yo sea el profesor César, y así con cada uno de nosotros. Y hay un principio de las reglas de la correcta definición, que también estudiaron los escolásticos, que es el siguiente: res denominantur a potione.
Las cosas se denominan, se definen por lo que tienen de específico, por lo que tienen de diferente. ¿Y qué tiene el ser humano de diferente respecto a los demás entes y a las demás formas de vida? Lo que tiene es el alma espiritual que le permite conocer y que le permite amar. ¿M? Por lo tanto, Santo Tomás dice en el comentario a la Ética a Nicómaco 10, lección 13, que el sabio ama y honra el entendimiento, que es sumamente amado por Dios entre todo lo humano. Y en el comentario a la metafísica de Aristóteles, en el Proemio, que todas las ciencias y las artes se ordenan a una sola cosa, a la perfección del hombre, a su felicidad. ¿Y qué es su felicidad? El alcanzar aquello para lo que ha sido hecho, aquello que tiene de distinto, de específico, de diferente, que sería la perfección de la inteligencia y la perfección de la voluntad en un objeto que sea el objeto de la inteligencia, la suma verdad, y el objeto de la voluntad, el sumo bien. Y por eso la vida contemplativa es la más perfecta vida, porque no solo se ocupa de las necesidades corporales, eh, pero la vida activa, al final, también es necesaria. Por lo tanto, en nuestro estado actual, lo ideal sería una mezcla de ambas vidas, ¿no? Que sería la vida del maestro y que sería la vida que eligió Cristo. Por eso, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? En la segunda secundaria, cuestión 186. Eh, Pero la vida activa, que por la predicación y la enseñanza consiste en enseñar a otros las verdades contempladas, es más perfecta que la vida simplemente contemplativa, pues presupone una plenitud de contemplación. Por eso Cristo escogió una vida de este tipo. Ese es el contemplata alis tradere, el transmitir a otros lo contemplado. Y por eso la mejor vida es la vida en esta tierra, la vida del maestro. Y por eso debemos ser maestros. Y eso va más allá de las instituciones, ¿no? No quiere decir que tengamos que estar enseñando siempre en alguna institución escolarizada, pero siempre de alguna manera enseñamos, ¿no? Entonces, este carácter magisterial de la vida humana que Santo Tomás expone tan profundamente es lo que hace que podamos decir que es un maestro de maestros y que lo estemos homenajeando ahora. Muchas gracias y abrimos ahora las preguntas. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer tan bonita charla y quería hacer una consulta. Lo que pasa es que he tenido oportunidad de trabajar en colegios y, por ejemplo, me he dado cuenta de que, digamos, cuando tuve oportunidad de conversar con una colega que era profesora de comunicación y tenía que corregir unos proyectos de unos estudiantes para participar en un concurso de literatura, se dio cuenta de que varios estudiantes estaban haciendo uso de la IA, de la inteligencia artificial, y no era, digamos, de su puño y letra sus escrituras, sino le decían a la IA, por favor, escríbeme tal cosa, y eso lo publicaban ellos. Y el punto es que yo me ponía a pensar y decía, pero es un concurso. O sea, no es, se supone que es, digamos, lo que te gusta a ti, que estás participando. Y me di cuenta de que parece que ahora los chicos es como que estudian el colegio porque necesito ingresar a la universidad, ingreso a la universidad y hago una carrera porque necesito trabajar y obtener dinero de ello. Pero me he dado cuenta que ya no sienten mucho esa pasión y ese gusto por el conocimiento, por la adquisición de sabiduría. Y yo me preguntaba si tal vez el empezar a enseñar a los jóvenes y a los estudiantes desde el colegio temas como la filosofía podría ser que ellos tal vez se enamoren y de ese deseo de conocer de la sabiduría, o consideran que todavía son muy pequeños como para ellos ir enseñándoles filosofía o hablándoles a ellos de filósofos. Algo rápido, Judith, pues César. Digamos, es importante, me parece a mí, educar a nuestros jóvenes, a los niños, en la reflexividad, ¿sí? Es decir, en la capacidad de detenerse para poder cuestionarse si aquello que desean aquí y ahora, porque en general los niños y los jóvenes se mueven más y los no tan jóvenes, cuando no son maduros, se mueven más por el placer de lo inmediato, ¿no? Entonces, la reflexividad, detenerse para que puedan cuestionarse si aquello que ahora desean
es en verdad lo que tienen verdaderas razones, razones fundadas para desear, es importante. Y en este sentido, el ser humano es un animal que filosofa, que es esencialmente filósofo. Después, claro, yo escribí hace poco un artículo en una revista que se llama De Santo Tomás al uso de la IA. Si a alguno le interesa ese tema, le puedo compartir el artículo, ¿no? Em, el desafío es que lo que predomina en este mundo son quizá los bienes útiles, los bienes a la mano, la razón meramente instrumental, y hemos perdido de vista el hecho de que el ser humano no se agota en lo que es la dimensión productiva de su vida, del producir y del hacer, y que nuestra vocación última es una vocación de búsqueda del saber por el saber mismo, y eso es algo que una herramienta externa no puede brindar. Bueno, podríamos decir más, pero creo que eso un poco. ¿Qué tal, profesor? Profesor Massimiliano, quería empezar felicitándolo porque su posición me ha parecido muy clara y no es fácil, pues, hacer claro a Santo Tomás todo lo que nos hemos acercado a él o lo hemos intentado, nos hemos dado tal vez de bruces con su fuertísima abstracción teórica, ¿no? Y bajarla a lo cotidiano, a lo ordinario, es una tarea difícil, es una cortesía, como diría Ortega, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a la luz de filósofos como Taylor o como McIntyre, que más bien nos presentan una reconciliación con la tradición después de tantos años de violencia ilustrada y de positivismo y este tipo de cosas, cómo desde su lectura, estos dos filósofos, nos podemos acercar a Santo Tomás, especialmente desde Taylor, que es quien personalmente más me interesa, a Santo Tomás a día de hoy, porque yo siento que autores como McIntyre o como Taylor nos permiten reconciliarnos con estos marcos ineludibles, marcos referenciales ineludibles que dice Taylor, con los que está formada nuestra tradición, sin necesariamente ser católicos, sin necesariamente ser cristianos. O sea, ese asunto confesional que no sentimos algunas personas no impide que podamos reconocer el valor que está implícito en nuestra tradición. Entonces, desde lo que ha presentado, cómo pues nos podríamos acercar a Santo Tomás a día de hoy, ¿no? Bueno, me alegra mucho que leas a Taylor porque es uno de mis autores de referencia y creo que como es, sigue iluminándonos, ¿no? Bueno, el último libro, Secular Age, Las fuentes del yo, son libros que han forjado sobremanera mi pensamiento. Tanto Max McIntyre, me parece a mí, es explícitamente un pensador neoaristotélico y dentro de su neoaristotelismo, él incluye a Tomás de Aquino como, digamos así, aquel que con mayor profundidad pudo adentrarse en los grandes principios del pensamiento o de la tradición aristotélica. Me parece a mí que em, una de las cosas que McIntyre nos ayuda a ver en Santo Tomás es el hecho de que la plenitud o el florecimiento humano no tiene que ser entendido de una manera unívoca, pero sí que existen como elementos constitutivos del florecimiento humano que fueron precisamente intuidos por Aristóteles, por Tomás, por la cristiandad, y que es preciso asumir hoy. Y McIntyre nos enseña que existen múltiples modos de florecer como seres humanos asumiendo esos elementos. Para ser más claro, podría decir lo siguiente. Por ejemplo, el ser humano no puede florecer sin cultivar lo que Aristóteles denomina la amistad virtuosa. Pero, o sea, no podemos florecer sin amigos, pero ¿cuántos amigos tenemos que tener? ¿Cuáles tienen que ser los temas que podamos intercambiar con ellos? ¿Cuántas veces por semana tenemos que verlos? Si son virtuales o presenciales, es algo que cada uno tiene que discernir. Otra cosa, tampoco podemos florecer sin estar abierto, dice McIntyre, siguiendo a Tomás, a un bien que
sea, digamos así, mayor que los bienes finitos que permanentemente tenemos a la mano. Entonces, una vida, digamos así, por ejemplo, si en algo, bueno, lo malo es que cuando me preguntan algo empiezo a hablar y por ahí después no paro, pero eh, eso, por eso yo siempre digo que es difícil para un esposo, para un filósofo tener una esposa, porque que hable más que ella, nadie me aguanta, digamos, es imposible. Entonces, bien, parece un comentario machista, no que soy machista, pero hablo, me pongo a hablar, bueno, la idea es, por ejemplo, el desafío es estar abierto a un bien que completa nuestra vida, que sea mayor que los bienes finitos, y eso precisamente lo puso de manifiesto Tomás cuando dijo que el fin último de nuestra existencia es precisamente aquel bien perfecto que puede aquietar los anhelos más profundos de nuestro corazón. En síntesis, creo que autores como Taylor y como McIntyre nos ayudan a reedificar la tradición de pensamiento aristotélico, cuyo máximo representante es Tomás de Aquino, y nos enseñan a ver cómo esos grandes principios pueden, si vivirse aquí hoy en día, teniendo en cuenta los desafíos que la cultura de hoy nos presenta. Bien, muchas gracias. Lamentablemente no podemos dar paso a más preguntas porque ya estamos por sobre la hora y tenemos ya un evento encima y no hay que hacer con otros lo que no quieren que hagan conmigo. Muchas gracias.